información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. 13 de mayo de 2024, el análisis es de una noticia del medio de Sputnik Mundo. En lo último, el jefe de Cataluña rechaza un escaño en el Parlamento tras las elecciones regionales. Más noticias. Importante es la de portada. Lavrov, si Occidente quiere luchar en Ucrania, Rusia está preparada. Tenemos que decir, vamos a esta, porque la importancia de la guerra de Ucrania, que está velada por un genocidio en código de exterminio muy conveniente para el anglo, precisamente para velar el éxito ruso frente a el plan Ucrania nazi del anglo, pues es necesario exponerlo. Aunque no nos olvidemos que ya lo último es ver las torturas en Palestina que hacen los israelíes con las personas que secuestran de la población civil palestina. Torturas, atados con pañales, bueno, una cosa como parece una realidad posnuclear, una distopía absoluta y también huele a tema de tráfico de órganos o algo similar, una cosa horrible. Los tienen en la cama, los tienen atados, los tienen con los ojos tapados, vendados, metidos en vena la alimentación con pañales y totalmente desnudos. O sea, una cosa demencial y loca de la que se olvidan y solo pasan una vez cada X tiempo a cambiarles el suero y ya vete tú a saber qué. O sea, una cosa terrorífica. Pero independientemente de esta nueva realidad horrible en la que estamos viendo que es que tanto en Ucrania como en Palestina, como en todos los sitios que el anglo pone el pie, tiene una serie de negocios en A, B, C y D, incluidos vientres de alquiler, temas de laboratorios para guerras químicas y biológicas, tráfico de niños, tráfico de bebés, tráfico de personas, trata de personas, tráfico de órganos, bueno, una cosa tremenda lo que se está viendo, ¿no? El anglo en el capitalismo del desastre. Pero aquí es importante resaltar, Lavrov, si Occidente quiere luchar en Ucrania, Rusia está preparada. Lavrov, que ha sido confirmado en el cargo, que es un diplomático extraordinario, que todos los que hemos seguido su carrera desde la juventud sabemos la valía de este señor. Recordamos en la ONU, cuando estaba de representante de la Federación Rusa, cómo pegaba botes y se levantaba cuando empezó el destrozamiento, la destrucción de las instituciones Bretton Woods en el plano de incumplir el derecho internacional público de constante, y él explicaba, esto sienta un horrible precedente, en aquel momento se alteraba, al día de hoy está frío como un témpano porque ya sabe de todo aquello y ya sabe lo que venía y ya aplica y contrarresta esto, y estaban bien preparados desde ese primer momento en el que pedía al mundo que por favor no se destruyera, perdón, el derecho internacional público y las relaciones entre los estados y la vía diplomática. Este señor ha sido confirmado en el cargo después de haber sido un ministro también excelente. Vuelve a ser el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa. Entonces, explica muy bien, si los países occidentales quieren resolver la crisis ucraniana en el campo de batalla, Moscú está preparada para ello, declaró el ministro de Exteriores ruso en funciones, Sergei Lavrov. ¿eh? Aquí lo que se está barajando es que hay una guerra proxy que han eh, perdido los occidentales. Pero esto ya se sabía, porque si tú tienes la mayoría de la frontera copada en Ucrania por Rusia, si Crimea dices que es Ucrania, no ha sido en su puñetera vida Ucrania y es ruso, y si vas contra la población eslava, que es la mayoría de Ucrania, porque Ucrania es eslava y el Kiev de Rus fue el comienzo de Rusia. O sea, si tú haces después de la Segunda Guerra Mundial una operación para reagrupar al millón, 2 millones de nazis
como pollos sin cabeza que quedaron por ahí pululeando después de que los alemanes utilizaran la operación de Ucrania contra Rusia e intentaran volver a hacer lo mismo, y sabes que vas a perder, ¿qué es tu verdadera función en la guerra proxy? ¿Desgastar a Rusia? ¿Hacer que Europa esté completamente destruida? Pregunto. ¿Por qué quieres destruir a Europa? ¿Quieres otra vez hacer un plan Marshall? ¿Estás desesperado, Anglo? Entonces, hay que tener en cuenta que Rusia ganó esto y que Rusia muy inteligentemente utiliza el derecho internacional público y se presenta en Ucrania en ayuda de las repúblicas independientes a las que estaban atacando en guerra civil el régimen de Kiev, 4 alemanes, 4 nazis en Kiev, apoyados por alemanes y polacos y rumanos para sacar tajada. Pero es que Bielorrusia y Rusia tienen la mayoría de la frontera con Ucrania. Y luego está la clave de todo, que es el Mar Negro, que enlaza con el Bósforo y por tanto enlaza con el Canal de Suez. El Canal de Suez del Egipto de Al-Sisi, que es ese Egipto intervenido por el Anglo, ese canal intervenido por el Anglo como el de Panamá. Y que estamos viendo que le han hecho un cerco desde el Mar Rojo, los yemeníes y los rusos desde el Mar Negro. Y esto es todo lo que hay ahí. La ruta de la seda, la franja y la ruta, luchar contra Xi Jinping, luchar contra China. Vamos a enterarnos que todo es dinero. Y dentro de esa jugada, patético, el Anglo no se bate el cobre y intenta que sean eslavos contra eslavos, a los que reclutan obligados y meten en tanques y sellan tanques contra los rusos, ¿eh? O semitas contra semitas, en un gobierno polaco, en el ente de terrorismo anglo de desestabilización, robo y pirateo antisemitíticamente denominado Israel. Bueno, pues ya sabemos que vamos a perder, contra Rusia no se puede ganar, vamos a perder en una guerra proxy y en una tercera guerra mundial, que es lo que intenta Estados Unidos de implementar. Contra Asia, en Oriente Medio, porque Oriente Medio es Asia, y en Europa, porque Europa es Asia. Y si hablas de Europa, Rusia es Asia, y Rusia es Europa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante tanto despropósito y tanto genocidio de etnias que atacan racistamente y utilizan el racismo para el imperialismo? Pues mira, muy fácil, boicota a todos los nazis. Y por supuesto romper la operación Prólogo en acciones en las redes, en acciones en las calles. Huelga general indefinida para bloquear nuestros países absolutamente intervenidos y desobediencia civil. Boicot, boicot, boicot. Viva Palestina libre del agua al agua. Y hoy, 14 de mayo de 2024, el análisis va a ser de una noticia del medio más visto por los palestinos, más censurado por los nazis. Al-Mayadem. Hezbollah derriba un globo espía israelí. La destrucción del artefacto se produjo tras un seguimiento continuo de su movimiento sobre el asentamiento Admit. Las historias relacionadas valoran alcance y poder de misiles de Hezbollah del Líbano. Israel reconoce muertos y heridos por fuego de Hezbollah del Líbano. Hezbollah conservó sus capacidades en el sur y multiplicó sus armas. Vamos con la noticia. Bueno, en la resistencia palestina nos encontramos también la intervención, por supuesto, del Líbano y, por supuesto, de Yemen, Ansarullah, Hezbollah, por supuesto, la Autoridad Palestina y, por supuesto, Hamas y otras partes dentro de esa resistencia palestina. También el apoyo de Irán, el apoyo a la callada, aunque no lo parezca, de Arabia Saudí, impidiendo la intervención de las bases americanas contra Yemen. Y poco a poco vemos una unión del mundo árabe y también del mundo musulmán, porque Irán es el mundo musulmán. Y por supuesto el apoyo total que tienen en Afganistán y también tienen en la parte más asiática de países que son hermanos por ser musulmanes. Bueno, pues este martes lo que ocurrió es que había 3 objetivos, ¿no?, vinculados al globo espía, que estaba sobre el asentamiento Admit. Entonces se trataba de que estaban vigilando los movimientos de esa zona. Lo siguieron, lo tumbaron y además que de esto lo desmontaron. Entonces es una operación que respondió al apoyo al firme pueblo palestino de la Franja de Gaza y a su resistencia. También atacó con misiles este martes la sede de la Brigada 807 en el cuartel israelí Mal Legolan. Y también lanzó proyectiles de artillería contra el sitio Samaka.
ubicado en las colinas libanesas ocupadas de Kfar Suba, y logró un impacto directo. Bueno, todo esto es en respuesta a los ataques israelíes contra aldeas y viviendas civiles, ¿no? Lo que estamos viendo es que se reconoció que el ataque al artilugio de vigilancia eh, había sido directo con misiles antiblindaje sobre dos casas de Metulla y otra en Arabal, Aramsa, ¿no? Bueno, con todo esto lo que estamos viendo es que poco a poco Israel, el ente sionazi anglo de terrorismo, la célula de terrorismo anglo, mal denominada, antisemíticamente denominada Israel, está sola. Cada vez está más sola. El anglo está solo. El anglo y sus células terroristas a través del trabajo con la Mossad. Y sin embargo, pues están haciendo grandes avances. Vamos a ver el vídeo, a ver qué os parece. Aquí está el vídeo. Aquí venía el famoso globo chino. ¿Os acordáis del globo chino? Pues aquí estamos ya con el globo sionazi. El globo sionazi. Y mira, y aquí, como os había avisado, lo desmontan y lo trabajan y efectivamente era un artilugio espía. Y bueno, pues ya reutilizarán sin lugar a dudas los materiales. ¿Nosotros qué tenemos que hacer mientras? Porque es que esto hay que pararlo, porque en Rafah es horroroso, porque nos lo están normalizando para que nos cansemos. Primero de todo, no nos desmoralicemos, no nos agotemos. Segundo de todo, sin parar en redes y sin parar en acciones en la calle. Por supuesto, desobediencia civil y huelga general indefinida para tumbar los gobiernos títeres del yanqui y del anglo y absolutamente boicot, 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 porque económicamente es donde duele. Así que nosotros tenemos que jugarla muy bien y jugarla en vía de derecho, como hace Sudáfrica, y en vía de hecho, con el boicot, como hace Yemen. Yemen, además, ha dicho que amplía su escalada a ya atacar directamente territorios de Israel, no solo a pararle el paso y a aislar el tomado con interferencia Canal de Suez a través del Mar Rojo y aislar a Israel, mientras que también lo tiene aislado por el Índico el Sudáfrica también les ha cerrado las puertas en todo lo que pueden. Entonces, eso es una jugada, como estamos viendo, es una lucha por los puertos de la ruta de la seda. O sea, va directamente contra China y su idea de franja y ruta y número uno del mundo comercial y, por tanto, número del mundo como país. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Boicot económico. Eso es lo que más les duele. Y sin parar de hacer esto para que vean que ni normalizamos ni nos desmoralizamos y rompemos la operación prólogo de control del relato anglo. Viva Palestina libre, del agua al agua, Palestina es árabe. Putin llega a China en su primera visita al extranjero tras su reelección. Hace 4 minutos de esta noticia y vamos a hablar de un análisis dentro del medio ruso Sputnik Mundo, y lo más importante que está sucediendo es que Fico está luchando por su vida tras un atentado que lo dejó críticamente herido. Estamos hablando del el primer ministro de Eslovaquia, que resultó herido en un tiroteo enfrente de un edificio donde se celebraba una reunión del gobierno de la República en la ciudad de Jandlova, informaron los medios de comunicación eslovacos. Agregan que está luchando por su vida. La policía detuvo a un criminal, el atacante de 71 años, escritor y fundador de un club literario. Alcanzó con un disparo en el estómago a este primer ministro, el cual llegó hasta el fémur, y otro disparo le alcanzó al hombro. El primer ministro sufrió una hemorragia en el abdomen. Bueno, hay un reporte extraoficial que indica que Fico fue inducido a un estado de coma en estos momentos tras haberse sometido a una cirugía. Más noticias: no sufrió una pérdida crítica de sangre, y esto sucedió cuando el funcionario salía de una reunión con el gobierno de la ciudad de Jandlova, a 190 kilómetros de la capital del país, Bratislava. El atacante es, bueno, mm, el primer ministro se encuentra en estado potencialmente crítico. El presidente eslovaco Peter Pellegrini acortó su viaje al extranjero y ahora vuelve a la capital. En fin, ya se está reagrupando lo que se determina el gobierno en pleno, y debido a los acontecimientos ocurridos, el presidente electo termina su estancia en el extranjero y vuelve a Eslovaquia, obviamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? También se ha señalado que no apoyaba la membresía de Ucrania en la OTAN. Y toma ya, magnicidio. Tenemos que recordar que ha habido 3 magnicidios de 2023, incluido el 2024, en Japón, cuando Japón se intenta separar del G7 porque no está de acuerdo con lo que está sucediendo y está siendo extorsionado claramente a que continúen un ataque para intentar parar a China
y a Rusia. Pues lo mismo, estamos viendo que no apoya la membresía ucraniana en la OTAN y además utiliza el derecho de veto para esta cuestión y también que Bratislava estaba interesada en mantener buenas relaciones con Moscú. ¿A quién favorece este terrorismo en magnicidio? A el anglo, a el anglo. ¿Y cuál es la clave de todo lo que estamos viviendo? Es Ucrania, el conflicto de Ucrania, un conflicto que desde primera hora gana directamente Rusia porque no había otra manera. No existía otra manera de que fuera así. Es imposible que ni la OTAN sumada pudiera ganar en esta guerra proxy, dentro de una guerra civil, a Rusia. Y esto sucede porque desde 1947 hay varias operaciones tras la Segunda Guerra Mundial que han decidido utilizar a los como pollos sin cabeza nazis que han quedado vivos en Ucrania, los han convertido en nacionalismo, cuando es nazi, en nacionalismo y los ha fomentado y pagado Estados Unidos, en concreto con la doctrina Kirkpatrick y con Kirkpatrick a la cabeza. Estos grupos además son de sectas religiosas extrañas y que han seguido fomentando y han seguido pagando para poder también desmembrar lo que son dentro de la antropología, la sociología, la psicología y la geografía militar anglo, lo que es hacerle un cisma también hierático dentro de la iglesia rusa, ortodoxa rusa. Todo esto ya se hizo, ya se ha practicado varias veces, como en el Imperio Otomano, que les desgajan Grecia por la cara, que Grecia nunca existió. Eso de Grecia, wow, que yo estudiaba en los textos cuando eras chica, Grecia antigua, pero Grecia antigua, ¿qué era? Ciudades-estado, no existía la palabra Grecia. Eso fue desgajar el Imperio Otomano a los turcos, desgajarle Grecia, que Grecia es Turquía y tienen toda la cara de turcos, de otomanos. Y la gastronomía es la turca, todo el rato. ¿Eh? El yogur griego, el kirfit turco, así todo. Entonces, vamos a tener claro que estos son movimientos anglo, igual que lo de Palestina, y que parezca que se matan entre ellos las mismas razas, porque se utiliza también el racismo. Entonces, cuando la operación Ucrania, que fue una operación de Hitler por orden anglo, fracasa, la retoma Kirkpatrick y la retoma Estados Unidos. Y entonces hacen un cisma, intentando desgajar todo lo más que se pueda lo que era la Unión Soviética, ahora la Federación Rusa. ¿Y cuál es la clave por qué eligen esto y no eligen a Polonia, el siempre enemigo Polonia? Pues porque aquí está el Mar Negro. Son muchos kilómetros de costa, es el dominio del Mar Negro que junto con el Bósforo llega al Canal de Suez, controlado por el vasallo al-Sisi en Egipto por el Anglo. Es todo la ruta de la seda, es todo atacar a China. Y lo último que estamos viendo son los magnicidios en Japón para intentar controlar el Asia-Pacífico, porque quieren crear allí una célula contra Asia, y ahora en Europa, con Ucrania y con los terrorismos. Y la célula terrorista anglo antisemíticamente denominada Israel en Oriente Medio. ¿Y qué es Europa? ¿Qué es Oriente Medio? ¿Y qué es la zona de Japón? ¿Y qué es tal? Asia. Todo eso es Asia, porque Asia es el continente más grande, ininterrumpido, con mayor número de personas y mayor recursos. Y además, África está unida a Asia, sería una Asia entera. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que el anglo, esa isla de merda y su brazo tardío colonial yanqui, están muriendo como imperio y va a resurgir un Asia fuerte que va a llegar a un esplendor económico extraordinario. Y ese Asia fuerte, que capitaneada por Rusia y China e Irán, pero Rusia y China, y muy importante, van a darle una segunda capitanía como de segundo lugar a Irán y Arabia Saudí. Esta Rusia y China tienen acuerdos con el sur global de win-win, de ganar-ganar. Es decir, y un principio de no injerencia interna en los estados y en lo que hagan los estados. No va a haber policía militar, según dicen ellos. Y esto es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, un genocidio y mientras tanto, terrorismo sin parar. ¿Qué final más duro nos están preparando esta gentuza anglo? Por favor, pido desde Estados Unidos que vivo, que Estados Unidos pacte y que podamos vivir todos en paz, armonía y esplendor económico y social y de valores universal. Eso es lo que pido. Aceptemos quien ha ganado dentro de las propias reglas que estipuló Bretton Woods.
y separen los genocidios. El Congo, Haití, el Palestina, y que viva Palestina libre, del agua al agua. Palestina es árabe. Y este 16 de mayo de 2024 la noticia que vamos a analizar es del medio más visto por los palestinos, más censurado por los neonazis, Al Mayadén. Y dice así cómo ve el derecho internacional la agresión de Israel en Gaza. Historias relacionadas. Egipto responsabiliza a Israel de crisis humanitaria en Gaza. Israel atacó a convoyes humanitarios a pesar de saber su ubicación. Y Israel utilizó a 3 niños palestinos como escudos humanos. Varias instituciones académicas decidieron documentar los actos de agresión israelí contra la población de la franja y concluyeron sin margen de duda que constituye un delito de genocidio prohibido por las normas sin excepción alguna. Pues por supuesto que el derecho internacional público está completamente conculcado por el ente anglo, de la célula de terrorismo anglo, de invasión, de genocidio, de desestabilización y pirateo y robo antisemíticamente denominada Israel. Entonces, lo que queda claro es que no se puede atacar a la población civil, no se puede poner trampas a la población civil y exterminarla, no se puede tampoco en ningún caso devastar y borrar de la faz de la tierra las estructuras civiles, tampoco en ningún caso obligar a los desplazamientos masivos. Todo eso son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y van contra el derecho internacional público. Asimismo, las torturas a retenidos, los secuestros que también y la utilización de escudos humanos de la población civil gazatí, incluida la de niños. El ataque a bebés, a niños, a mujeres, ancianos, es tremendo. Las acciones ocurren desde el 7 de octubre de 2023 como violatorias de la Convención de la Convención Internacional contra la Tortura. Esa convención es la que hace que Sudáfrica haya podido, por la vía de derecho, ir a la Corte Internacional de Justicia para la Prevención y Sanción de la Tortura. La Convención para la Prevención y Sanción de la Tortura está firmada por una mayoría de países. En derecho internacional público, cuando hay un acuerdo firmado por una mayoría de países, es obligatorio para el resto, incluso para los no firmantes. Eso es el derecho público internacional. También el informe dice que las fuerzas israelíes mataron a palestinos sin consideración a su condición de personas protegidas por el derecho internacional como periodistas, profesionales de salud y funcionarios internacionales. También un número de miembros de la ONU han sido asesinados, así como estructuras de la ONU, ¿no? El 70% de las viviendas del enclave palestino también son estructuras civiles, incluidos hospitales, escuelas, universidades, instalaciones de la ONU en lugares de patrimonio cultural y religioso. El patrimonio cultural, artístico e inmaterial de la humanidad también está, material e inmaterial, también está eliminado de la faz de la tierra. También hay un ecocidio. Se ha destrozado el ecosistema, se ha devastado y, por supuesto, los animales también han sufrido una devastación. También la población civil enfrenta niveles catastróficos de hambre y desabastecimiento, falta de alimentos, agua, medicamentos, combustible, y que además está atacando convoyes de ayuda humanitaria, impidiendo que la ayuda humanitaria llegue a la población civil de Gaza. Es una deshumanización y crueldad flagrante. Y esto está reforzado por patrones de conducta de las fuerzas militares israelíes durante los bombardeos y perpetración terrestre en Gaza. También hay fuentes fidedignas y datos claves de, bueno, enterramientos vivos de pacientes, o sea, las violaciones más bestias que se puedan imaginar. También existe una gran línea probatoria sobre tráfico de órganos dentro y tráfico de seres humanos dentro de también otra de las medidas contra la población civil. Y finaliza el documento que recibió reportes sobre atroces abusos en la ciudad meridional de Rafah y otros lugares de la franja, donde más de 1 millón de palestinos buscan refugio, hechos que acentúan la urgencia de las acciones de la comunidad internacional, según los expertos. Vamos a ver qué hace por la vía de derecho los 8 países que tienen presentado junto con Sudáfrica la cuestión en la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, Yemen ha escalado a una fase 4, donde ya no solo no deja pasar a barcos israelíes,
no deja pasar a barcos que vayan y salgan del puerto Eilat y de puertos israelíes, no dejan pasar a países, embarcaciones de países que ayudan a Israel, y la cuarta fase ya es determinar ataques directos al territorio israelí por parte de Yemen. Esa es la vía de hecho, Sudáfrica es la vía de derecho y nosotros tenemos que hacer no desmoralizarnos, no rendirnos, luchar como el primer día con la misma fuerza dentro y fuera de las redes, acciones, además de desobediencia civil y huelga general indefinida para derrocar nuestros gobiernos títeres y muchísimo boicot, boicot, boicot a todos los productos nazis, sionazis y colaboracionistas. Viva Palestina libre del agua al agua. Palestina es árabe. Sputnik Mundo para el análisis el 17 de mayo de 2024. Los países occidentales preparan medidas para convencer a Zelensky de que acepte dialogar. Putin, Europa confirma su dependencia de vasallo de Estados Unidos. Pues dos noticias muy interesantes que debemos de mirar, ambas noticias de hace 2 horas y de 3 horas. O sea, que los países occidentales preparen medidas para convencer a Zelensky de que acepte dialogar, obviamente, significa que ha perdido Ucrania, pero que ya había perdido desde el comienzo. ¿Qué necesidad hubo de tanta muerte? Pues se llama blanqueo de capitales y ganancia de muchísimo dinero en el capitalismo del desastre a costa de miles de eslavos. Putin, Europa confirma su dependencia del vasallo de Estados Unidos. Vamos a ver qué dice exactamente Putin al respecto. El avance de las tropas rusas en la región de Kharkov, las devastadoras consecuencias de las sanciones occidentales para la economía mundial y el avance del mundo multipolar fueron los temas tratados en la rueda de prensa del presidente ruso Vladimir Putin al término de su visita de Estado a China. Bueno, pues resulta que el futuro del mundo depende de toda la humanidad, y eso es lo que Rusia y China, en un planteamiento de Xi Jinping, quieren crear, ¿no? En lo que se denomina un desarrollo global para una alta calidad de vida y un alto bienestar por parte de todos, sin injerencias en estados. Esto se planteó dentro de la idea de la franja y la ruta y de los acuerdos win-win, ganar-ganar entre los miembros de la franja y la ruta, es decir, la nueva ruta de la seda. Y lo que estamos viendo es una lucha por mantener la antigua ruta de la seda, con la injerencia del canal de Suez y el canal de Panamá, y cómo se les está aislando el conflicto de Haití, por ejemplo, o el Cuba libre o Venezuela para el canal de Panamá, mientras nos encontramos con un mar Rojo que aísla al canal de Suez, y también un mar Negro que aísla al canal de Suez, y un Índico y Pacífico controlado por asiáticos. Y con el Sudáfrica, que dice que por ahí, por su cabo, no pasa nadie para enlazar océanos. Así que se ha aislado a Estados Unidos con su Atlántico y Inglaterra o Reino Unido con su Atlántico, y sobre todo se ha aislado el estrecho de Gibraltar, que la unión del Mediterráneo, que el canal de Suez con el Atlántico. Ahí han dicho, bueno, pues si sois lacayos y vasallos, pues ahí os quedáis entre vosotros mismos y os vendéis lo que tengáis entre vosotros mismos. Además, Rusia está dispuesta a participar en las conversaciones de paz sobre Ucrania, cuando lo que realmente hay es una rendición total de Ucrania. Entonces, estas cuestiones las tenemos que ver, y cómo Palestina también pertenece con el puerto de Gaza, que está intentando ser intervenido por el yanqui para extracción gasífica, y el puerto de Eilat, pues junto con los otros 4 puertos de la zona controlados ya. Acordaros de un atentado gordísimo que hubo hace poco en uno de los puertos, de esos puertos de la zona, controlados ya por el yanqui. Pues se está viendo cómo todo tiene que ver con la ruta de la seda planteada desde el origen por China y actualmente por Xi Jinping, y la franja y la ruta. Y esto es todo lo que hay. Es asqueroso ver cómo de manera racista ¿eh? Se está intentando cometer genocidio exclusivamente porque unos pocos intereses espurios sigan controlando la economía, y el dólar pues está sin confianza ninguna, daño directo a la economía mundial. Va a desaparecer. Los propios del dólar han creado el Bitcoin para hacer un cambio de divisas y un blanqueo de capitales en el último momento, y todo da mucho asco. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pues tenéis que hacer desobediencia civil, ¿eh? Huelga general indefinida para acabar con nuestros tremendos gobiernos intervenidos, ¿eh? Y además acciones en las redes y fuera de las redes, acciones en las calles,
y muchísimo boicot contra todo este pirateo del anglo intentando salvaguardar su vida a costa de todos nosotros, haciendo y acometiendo terrorismo, haciendo y acometiendo todo tipo de acciones de genocidio. ¿Eh? Y sanciones y todo tipo de pirateo, robo, e incursiones e invasiones muy deleznables. Boicota todos los productos nazis, viva Palestina libre del agua al agua, que paren el genocidio en el Congo, miremos a Haití, que pare de matar eslavos el yanqui en Ucrania y la Carmen López te lo cuenta. Información no